Hola a todos, estamos con Jennifer Salmerón, presidenta de la Asociación de Vecinos del Barrio del Gall. Y bueno, Jenny, ya estamos en el último día de fiestas aquí en el Gall. Nos gustaría pues, que nos hicieras una pequeña valoración de cómo ha ido las cosas. Pues mira, estoy muy contenta porque la verdad que ha habido mucha participación en todos los días. Por suerte el tiempo también nos ha ayudado, que tenía miedo que lloviera, aunque ahora con la pista cubierta nos tenemos la fiesta asegurada, pero ya no es lo mismo. Si llueve, la gente ya le cuesta más de salir de casa. Y la valoración, la verdad, que muy contenta. En general cada año nos pasa, somos un barrio que la gente participa mucho cuando hacemos la fiesta, y no solo del barrio, sino también de otra parte de Espluga, otros barrios también nos suelen venir a la fiesta, y la verdad que es muy positiva. Estamos ya en la recta final, pero nos queda una parte muy importante también, como es Castellet, que siempre nos traen dos collas invitadas. Nos queda Esbar, Bastuné y por supuesto la habanera. Siempre cerramos con una habanera, es una tradición que tenemos. Empezar el jueves para los niños, fiesta infantil para niños, viernes con una merienda para los abuelitos del barrio, que también son los niños grandes del barrio, y después ya pues más actividades, ¿no? Y después de la habanera, bueno, entre medio de la habanera solemos dar una placa de reconocimiento a cada entidad de Espluga que ha participado con nosotros. Un poco reconocimiento porque la verdad como asociación estamos muy contentos de la participación que tenemos con las entidades de Espluga. Bueno, hemos estado aquí los 3 días, ha sido un gran trabajo, nos consta, y hemos visto aquí mucha gente trabajar. Pues sí, quería resaltar un grupo que tengo de socias, que las tengo conmigo, si no me equivoco, yo no me acuerdo ahora bien, si empecé el año 95-96, que ya ha unido los años. Pero tengo un grupo que están conmigo desde entonces. Y ese grupo, la verdad que es participación, si sale bien la fiesta, gracias a ellas, porque solos no puedes hacer según qué cosa, por mucho que quieras colaborar. Pero ellas están para todo, además contentas, se les ve, bueno, es un grupo fantástico, que vale un imperio, que hay que cuidarlo. Enhorabuena. Bueno, Jenny, sabemos que hace 15 años o más que estás en primera línea aquí como presidente de la asociación del Barrio del Gall. Nos gustaría que nos hicieras una pequeña valoración un poquito de estos últimos años. Ha cambiado un poco estos años, empezando por la Rambla, que era todo cemento, que a mí del principio no me gustó nada, ahora es otra cosa, y verde al menos, las plantas ya es muy diferente, queda muy bonita. Yo que vivo, que voy a la Rambla, cuando me asomo, sobre todo de noche queda preciosa, o sea, es una calma entre los árboles, las plantas, los pivotes de luz, la verdad que queda muy bonita la Rambla. Luego, pues la pista está cubierta, que ha quedado, bueno, tenemos siempre ya no solo la asociación de vecinos del Gall, sino cualquier entidad de Espluga, cuando haga algún evento lo tiene asegurado, aunque llueva, porque la cubierta. Es más, el viernes yo me enteré que había llovido porque salí que iba al lavabo, porque ni me había enterado que había llovido. Estábamos todos tan a gusto aquí en la pista que ni nos habíamos enterado que había llovido. Y eso pues va muy bien, ha sido un gran logro. Después pues lo que es el parque que siempre, bueno, una delicia, siempre está lleno de niños, o sea, sea invierno, sea verano, a todas horas es un parque que siempre hay niños. Y el barrio en general pues va cambiando, la calle Baronesa de Maldá también se remodeló, o sea, poquito a poco pues se van haciendo cosas. Y la verdad que es un barrio que me gusta. Llevo muchísimos años desde pequeña y sigo viviendo en él. Y después pues como asociación pues bueno, costó mucho arrancarla, pero bueno, vamos tirando, vamos haciendo poco a poco, y cuando haces algún evento pues la gente participa mucho, sea castañada, sea la fiesta del barrio. Bueno, ya lo habéis visto estos días, la gente participa mucho. Muy bien, pues muchas gracias, Jenny. Ha sido un gran trabajo, enhorabuena por el resultado de estas fiestas. Gracias.